Nuevamente les saludamos por medio de este canal de su iglesia Emmanuel. Bendecimos su vida y agradecemos su apreciable atención y compañía en un devocional más que con gran gusto compartimos cada mañana con ustedes, esperando que les pueda ser de gran bendición para alguna persona por lo menos, y a los hermanos de casa que tal vez lo puedan compartir con alguien que crean que le pueda ser de bendición a su vida. Bien, continuamos con la serie de los Salmos y en esta mañana haremos la reflexión en el Salmo 14, que corresponde a los salmos mesiánicos en el apartado de sus sufrimientos, los sufrimientos de Jesús. Este salmo no solo consta de 7 versículos. El título de este salmo es Necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, Salmo de David. Vamos a leer lo que dice el primer versículo. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí, hermanos, David hace un análisis del hombre que rechaza a Dios y lo señala como una triste condición del hombre cuando dice el necio en su corazón. No hay Dios. Él mira a aquellos que negaban la existencia de Dios, por eso dijo que eran necios. ¿Y cuál es el significado de necio según el diccionario? Dice que es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia, que es propio o característico de la persona necia. David dijo esto debido a que él definitivamente creía que sí hay un Dios y él estaba consciente de ello. Y lo podemos ver en la cita que está en Romanos 1, capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En este hecho de algunos hombres que insisten en negar la existencia de Dios, esto no quiere decir que Dios sea borrado del universo. Y esto es porque hay personas que se niegan a convencerse de la existencia de Dios, que es nuestro Creador. El hombre que niega a Dios no solamente tiene problemas en relación a su existencia, también lo tiene en su corazón. Por eso desea que Dios no exista, por razones de moral, y esto lo podemos ver explicado en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 20, que dice de esta manera: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El hombre que en su mente niega a Dios es porque evidentemente no está bien en su corazón. En teoría uno puede creer en Dios, pero en la práctica, por su manera de vivir, puede demostrar que no conoce o que no cree en Dios. En los versos siguientes, que son el 2 y el 3, dice: Jehová desde los cielos sobre los hijos, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara de Dios.
todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En esto Dios escudriña el corazón de los hombres. Todos los secretos y todos los caminos son conocidos por Dios, sin duda alguna. Y aunque el hombre quiera olvidarse de Dios, siempre estará observado por Él. Y siempre dependerá de Él, porque por el hecho de haber creado al hombre, Dios tiene el derecho sobre todos nosotros, absolutamente. Y la palabra nos lo puede recordar en el libro de los Hechos, capítulo 17, en el versículo 28, que dice: porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque el linaje suyo somos, si Dios mira desde los cielos buscando si hay algún entendido, es porque busca a alguien con suficiente inteligencia como para entenderle su plan y en su corazón busque el bien y la justicia. Es por eso que cuando Dios mira que todos se han desviado y se han corrompido y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, es como si Dios viera un desierto sin oasis o una noche sin estrellas. Esto es debido a los pensamientos insensatos del hombre, en su incredulidad a las transgresiones de la ley de Dios. Pero en los versículos 4, del 4 al 6, dicen: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Hermanos, aquí no tenemos duda de que Dios tiene misericordia grande, porque la defensa de Dios se manifiesta a su pueblo justo, por su ignorancia, por su falta de entendimiento. Aquí David considera la profunda caída del hombre. Él veía al pueblo de Dios como los necios impíos, que los que hacían iniquidad y pecaban eran los que no tenían discernimiento. Y él se preguntaba si realmente ese pueblo había sido abandonado por los necios y corruptos. Para aquellos que no invocan a Jehová Dios, pareciera que esto no tenía como un poco de remordimiento, porque dice como si comiesen pan, como con mucho deleite, parecieran fuertes y confiados, pero realmente estaban temblando de miedo o espanto, porque ellos sabían que Dios está con los justos. David deja al descubierto a los que hacen iniquidad y que obra contra el pobre. Sin embargo, Dios es refugio para los pobres, o sea que los pelean contra Dios. Los que pelean contra Dios jamás progresarán, porque el pobre toma consejo en la palabra de Dios
y confía en Él. Y es por eso que si nos mantenemos firmes y fieles, jamás seremos avergonzados ni escarnecidos. Quizá puedas tener miedo o temor a las burlas y a las ofensas, pero si Dios te hizo recto, mantente derecho como ese hombre que Dios hizo. Y para finalizar ya con la reflexión de este salmo, dice el versículo 7, de este maravilloso salmo que dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Recordemos que Sión es la ciudad de Dios y David deseaba la salvación del Señor que saliera de la ciudad de Dios. La restauración espiritual ejercida sobre los justos, David sabía que el refugio del pueblo era el Señor, y los impíos y los que hacían iniquidad jamás triunfarían. La palabra de Dios dice: cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Esto quiere decir que los cautivos como tal son usados de manera general, como cuando el pueblo de Dios había sido oprimido y atado, como lo podemos ver en el libro de Ezequiel 16:53. Yo, pues, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijos, y haré volver a los cautivos de tus cautiverios entre ellas. Este es el sentido de la liberación de la desgracia de los cautivos, de los oprimidos, sumidos en la necedad y la equivocación. Por eso David clama por Sión para que saliera de ahí la salvación, para que se gozara Jacob y se alegrara Israel. David clama por la liberación y llama al pueblo de Dios a estar gozosos, alegres, anticipando este acontecimiento. Y esto es lo que nos invita este salmo, a ser libres de toda iniquidad, estando confiados y firmes y no negar la existencia de Dios. Porque en ocasiones, hermanos, muchas veces nos volvemos necios cuando queremos o le pedimos a Dios algo en oración y no esperamos. No esperamos porque queremos que la respuesta de Dios sea pronta hacia nosotros. Pero nos hemos analizado nosotros mismos para poder de cierta manera exigirle al Señor que nos conteste. Esto puede ser peligroso para nosotros porque de esta manera nos alejamos del Señor, creyendo que en el momento en que nosotros pronunciamos nuestra petición, el Señor estará presto y de inmediato dará respuesta. Pues bien sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe y Él conoce y escudriña nuestros corazones para ver cómo estamos, para ver qué estamos haciendo. Si nos volvemos necios, actuamos por nuestra propia fuerza, actuamos con nuestro propio control. Pero cuando esperamos la fuerza del Señor para responder, es allí donde
el Señor se agrada de nosotros. Y esta es la reflexión, hermanos, que traemos en esta mañana para ustedes, porque pues de alguna manera nosotros creemos que Dios siempre está ahí, o damos por hecho que Dios está ahí. Aunque es cierto, vamos a orar a Él para que Él nos dé esa dirección y nosotros podamos entender sus propósitos en nuestra vida. Padre amado, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Sabemos que tu presencia siempre nos acompaña, sabemos que tú estás ahí en todo momento, pero te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a tener discernimiento, que tú nos ayudes a tener la capacidad para esperar en tu voluntad y no en la nuestra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que de alguna manera tú escuchas y tú procesas nuestras peticiones. Señor, ayúdanos a ser humildes, a ser sencillos, a ser dispuestos en nuestro corazón para seguir alabándote y bendiciéndote primeramente. Antes que pedir, debemos de darte gloria, honra y alabanza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.